Mi nieto subió del sótano con el rostro pálido. Se sentó frente a mí y no dijo nada durante un largo momento. Haz una maleta, dijo al fin. Ahora mismo. ¿Qué? Le pregunté. Nos vamos. No llames a nadie. Nos vamos ya. Owen, ¿qué pasa? Abuela, por favor, confía en mí. Tenemos que salir de esta casa de inmediato. Lo miré fijamente. Mi nieto, que nunca se asustaba fácilmente, tenía las manos temblando. Esta es mi casa, le dije. Lo sé, pero no es segura. ¿Cómo que no es segura? Me mostró su teléfono. Había fotos de algo en el sótano. No entendía bien lo que estaba viendo. Alguien hizo esto a propósito, dijo. Empaca tus cosas. 20 minutos después, íbamos en su camioneta, alejándonos de la casa que mi difunto esposo había construido con sus propias manos, la casa en la que viví por 40 años. Mi teléfono empezó a sonar. Owen vio la pantalla. No contestes. ¿Por qué no? No respondió. Solo siguió manejando. Mi nombre es Claire Bennett, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo mi nieto me salvó la vida. Antes de continuar, por favor deja un comentario contándonos desde dónde nos ves y suscríbete al canal, nunca es tarde. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden llegar a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. El dolor de cabeza me despertó antes del amanecer, otra vez. Permanecí quieta en la cama, tratando de no mover la cabeza. La habitación daba vueltas y giraba demasiado rápido. Sentía el estómago revuelto. Estas mañanas se habían vuelto rutina durante los últimos 2 meses. Pero saber lo que venía no lo hacía más fácil. Extendí la mano hacia el otro lado del colchón. El lado de Walter. Las sábanas frías, lisas, sin tocar. 4 años ya desde que el infarto se lo llevó. Algunas mañanas todavía lo olvidaba. La náusea me golpeó más fuerte. Me incorporé despacio, sosteniéndome del buró. Mis manos se veían delgadas bajo la luz gris que se filtraba por las cortinas. ¿Cuándo había bajado tanto de peso? El doctor dijo que era normal a los 68. El cuerpo se desacelera, dijo. Cambia con los años. Llegué al baño y me eché agua en la cara. La mujer del espejo se veía pálida. Más vieja de lo que recordaba. Este mes bajé otros cuantos kilos. La ropa ya me quedaba floja. En la cocina me movía con más facilidad si me apoyaba en la pared. Pasé la mano por el guardasilla que Walter había instalado hace 30 años. Lo había lijado con cuidado, aplicó 3 capas de barniz. Su trabajo cubría cada rincón de la casa, los gabinetes que construyó con roble, los estantes empotrados de la sala, la barandilla que talló a mano. Walter levantó esta casa, sin contratar a nadie, él solo. 2 años de trabajo, de 1982 a 1984. Salía de sus obras y venía a trabajar aquí hasta que oscurecía. Steven tenía 2 años entonces, un niño pequeño que seguía a su padre por todos lados, tratando de levantar el martillo que Walter le había dado. Era demasiado pesado para sus manitas, pero lo intentaba de todos modos. Llené la cafetera en el fregadero. A través de la ventana podía ver el arce que Walter plantó cuando nació Steven. Ya tenía 45 años, y seguía ahí, firme. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero mi estómago decía que no. Me senté a la mesa con las manos rodeando la taza caliente. No bebí ni un sorbo, solo la sostuve. 2 semanas atrás, vino la ambulancia. Estaba tan débil que no podía ponerme de pie. Nancy, mi vecina de al lado, me encontró tirada en el piso del baño y llamó al 911. En el hospital me hicieron pruebas, análisis de sangre, estudios, preguntas. Un doctor joven, de ojos amables, se sentó junto a mi cama. Señora Bennett, su análisis muestra niveles altos de monóxido de carbono. Lo miré confundida. ¿Qué significa eso? Significa que ha estado expuesta, respondió. ¿Tiene detector de monóxido de carbono en casa? Sí, mi hijo lo revisó el mes pasado. ¿Y su coche?
¿Lo deja encendido en un garaje cerrado? El garaje está separado de la casa, y casi no manejo ya. El doctor tomó notas en su tableta. En ese momento llegó Steven, todavía con su ropa de trabajo. Se veía preocupado. Habló con el doctor en el pasillo, donde yo no podía oír. Cuando regresó, se sentó al borde de la cama. Mamá, el doctor cree que tal vez dejaste el coche encendido en el garaje. ¿Recuerdas haberlo hecho? Traté de pensar. ¿Lo había hecho? Mi mente se sentía borrosa últimamente. No creo, contesté. Has estado algo confundida, dijo él. Está bien, a veces pasa. Ese día me llevó de regreso a casa. Se aseguró de que entrara bien, revisó el detector él mismo y presionó el botón de prueba. Sonó un pitido. ¿Ves, mamá? Funciona bien. ¿Estás segura? Pero yo no me sentía segura. Una camioneta se detuvo afuera. Miré por la ventana y vi a Owen bajando. Tenía 24 años y una complexión parecida a la de su abuelo. Usaba jeans manchados de pintura y un cinturón de herramientas. El cinturón de Walter. Se lo había dado después del funeral. Abrí la puerta antes de que tocara. Hola, abuela, dijo con una sonrisa. Pero enseguida se le borró al verme. Has bajado mucho de peso. Pasa, hice café. Me siguió a la cocina, sus botas resonando pesadas sobre el piso. Dejó en la mesa la vieja caja de herramientas de Walter. Los cierres de bronce todavía funcionaban perfectamente. ¿Estás comiendo bien?, preguntó. Cuando puedo, el estómago me ha estado molestando. Sacó una silla y se sentó frente a mí. Su rostro me recordaba tanto a Walter a esa edad, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos atentos que notaban cada detalle. Dijiste que salieron unas grietas en la pared de tu cuarto, arriba de la ventana. Aparecieron hace unos meses, ¿no? Voy a echarles un vistazo. Tomó la caja y se levantó. ¿Te molesta si reviso otras cosas mientras estoy aquí? Haz lo que necesites. Lo seguí escaleras arriba, más lento de lo que quería. Tuvo que detenerse a esperarme en el descanso. En mi habitación examinó las grietas, pasó los dedos sobre ellas, se echó hacia atrás y ladeó la cabeza. Estas no son grietas normales por asentamiento, murmuró. Miró alrededor del cuarto. Aquí pasa algo más. ¿A qué te refieres?, pregunté. Se acercó a la rejilla de ventilación en la pared, se agachó y tocó el metal pintado. Esto no se ve bien. Steven la pintó cuando selló los viejos ductos hace 3 meses, le dije. Dijo que entraban corrientes de aire. Owen se quedó inmóvil. ¿Selló tus ventilaciones? Por eficiencia energética, expliqué. Para bajar mis gastos de calefacción. Owen se puso de pie y recorrió el cuarto con la mirada, observando de verdad. Caminó alrededor, hasta detenerse en otro punto donde la pintura se veía ligeramente diferente. Abuela, ¿puedo abrir una pequeña parte de esta pared? La vuelvo a tapar después, si tú quieres. Fue hasta su camioneta y regresó con un cúter y una barra para hacer palanca. Con cuidado cortó la pintura a lo largo de la unión donde el panel nuevo se encontraba con el original. Luego hizo palanca y retiró una sección, lo justo para poder ver detrás. Detrás del nuevo panel de yeso estaba una de las rejillas originales de ventilación que Walter había instalado, completamente cubierta y sellada. Owen la tocó y guardó silencio por un largo momento. ¿Quién hizo este trabajo?, preguntó, con la voz distinta, sin tono. Steven, respondí. Vino varias veces, arregló todo el cuarto. Owen se puso de pie y miró el detector de monóxido de carbono en el techo. Arrastró mi silla del escritorio, subió en ella, desmontó el detector y abrió la parte trasera. Le temblaban las manos. Me mostró el interior. La batería está soldada, dijo. Está muerta. Este detector no funciona. Alguien lo modificó para que no detecte nada. Sentí el pecho apretarse. Steven lo probó. Lo oí pitar. Puede pitar sin detectar, dijo Owen. Mira estos cables, esto se hizo a propósito. Bajó de la silla y se quedó de pie, sosteniendo el detector inútil.
Movía la mandíbula como si intentara tragar palabras que no podía decir. Necesito revisar tu sótano. Owen, ¿qué pasa? Tengo que verlo ahora. Bajó las escaleras del sótano a toda prisa. Escuché cómo movía cosas, el sonido de algo pesado siendo arrastrado, luego nada. Silencio. Esperé en la cocina, con las manos temblando. Me sujeté del borde del mostrador. Pasaron 20 minutos, quizá más. Finalmente, oí sus pasos subiendo de nuevo. Se detuvo en la puerta. Tenía la camisa sucia, polvo en el cabello. Traía su teléfono en la mano. Se sentó frente a mí. Necesito que veas esto. Giró la pantalla hacia mí. Fotos, tubos, conexiones de metal, una pequeña caja con cables. No entendía lo que estaba viendo. Esto está debajo de tu habitación, dijo. Alguien instaló una línea de gas ahí. Tiene un temporizador. Está programado para liberar monóxido de carbono cuando se enciende la calefacción por la noche. Las palabras no tenían sentido. Me quedé mirando las fotos sin comprender. Esto está planeado, abuela continuó. Quien hizo esto sabe de sistemas mecánicos. Esto requirió preparación, meses de trabajo. Su voz se quebró. Alguien está tratando de matarte, poco a poco. Las rejillas selladas atrapan el gas en tu cuarto. El detector falso asegura que no te des cuenta de los síntomas. La visita al hospital, todo. Por eso pasó. Lo miré, con el cinturón de herramientas de Walter en la cintura, y ese rostro tan parecido al del hombre con el que me casé. Steven fue quien hizo las reparaciones en mi habitación. Lo se respondió Owen en voz baja. Es ingeniero mecánico. Lo sé, dije. Mi hijo, al que crié, al que alimenté, al que amé. Owen extendió la mano y tomó la mía. Haz una maleta ahora mismo. Nos vamos de esta casa. No llames a Steven. No llames a Jessica. No le digas a nadie a dónde vamos. Pero esta es mi casa. No es segura. Por favor, abuela. Miré la cocina que Walter había construido, los gabinetes que él mismo fabricó, el piso que colocó tabla por tabla, cada clavo, cada detalle hecho para protegernos. Y ahora, alguien había convertido ese refugio en una trampa. A través de la ventana de la cocina, vi un sedán oscuro estacionado al final de la calle. Ya estaba ahí cuando Owen llegó. No lo había pensado hasta ese momento. Está bien, dije, déjame agarrar mis cosas. Owen manejó rápido, pero sin perder el control. Yo iba en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando cómo el vecindario desaparecía detrás de nosotros. Cada casa de esa calle guardaba recuerdos, 40 años de fiestas de cumpleaños, parrilladas con los vecinos, tardes de café y azúcar prestada. Todo se desvanecía en 5 minutos. Mi pequeña maleta descansaba a mis pies. La había empacado como Owen me indicó, ropa, medicinas, mi cepillo de dientes, y la foto de Walter que tenía en el buró. Todo lo demás quedó atrás. Después de unos 25 minutos, Owen salió de la autopista. Un Inner solitario se alzaba en un estacionamiento vacío. De esos lugares abiertos las 24 horas, con luces fluorescentes que nunca apagan. Solo había 2 autos afuera. Necesitamos hablar, dijo Owen. Lejos de la casa. Adentro olía a café y a grasa de tocino. Una mesera de ojos cansados nos llevó los menús. Owen pidió café para los 2. Yo sabía que no iba a beber el mío. Sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa, entre los 2. En la pantalla aparecía la foto de los tubos y cables debajo del piso de mi habitación. Mira esto, dijo. Hizo zoom sobre una pequeña caja metálica. Esto es un temporizador. Está conectado a la línea de gas. Cuando el termostato enciende la calefacción por la noche, este aparato libera una fuga lenta en tu cuarto. Me quedé mirando la pantalla. El dispositivo se veía pequeño, profesional, como algo que podrías comprar en una ferretería. El haber sellado las rejillas hace que el gas se quede atrapado en tu habitación, continuó. Se acumula mientras duermes.
No lo suficiente para matarte en una noche, pero sí en semanas o meses. Pasó a otra foto. Esta es la ventilación que instaló el bisabuelo. Mira cómo está completamente cubierta. Eso es panel nuevo, de hace unos 3 meses. Steven dijo que lo hacía para ayudar, para que la casa fuera más eficiente en energía. Estaba convirtiéndola en una trampa mortal, dijo Owen, con la mandíbula tensa. Se detuvo y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, su voz era más baja. Mi papá sabe de ingeniería mecánica, caudales, tiempos de exposición, cómo afecta el monóxido de carbono al cuerpo. Esto lleva su marca. La mesera trajo el café. Yo envolví la taza con las manos, buscando calor aunque no tenía frío. Owen seguía viendo la pantalla del teléfono. No dejo de pensar que debe haber otra explicación, dijo, que tal vez alguien más lo hizo. Pero conozco su trabajo. He visto los proyectos que construye en su garaje. Levantó la vista hacia mí. Esto es exactamente como él diseñaría algo, preciso, calculado. Es tu padre, le dije en voz baja. Lo se respondió, la voz quebrándose. Y está tratando de matarte. Owen abrió el navegador en su teléfono y comenzó a escribir rápido. Se detuvo y giró la pantalla hacia mí. Papá trabaja en Apex Aerospace. Desde hace 20 años. Sí, asentí. Mira esto. Era una nota de noticias. Anunciaban recortes masivos 6 meses atrás, consolidación de puestos, despidos de personal senior. Leí el titular, pero mis ojos no lograban enfocar bien. Steven nunca me había mencionado los despidos. No le dijo a nadie. Me enteré hace 2 meses, dijo Owen, cuando pasé por su casa sin avisar. Lo escuché hablando por teléfono sobre los paquetes de liquidación. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. Dijo que no era su puesto el que iban a recortar, pero mentía. Lo supe al verlo. Sentí el estómago revolverse. Tiene una familia, una hipoteca, dije en voz baja. Lo se respondió Owen. Y si pierde su trabajo a los 45, en su campo no va a encontrar otro fácilmente. No con el mismo sueldo. Owen buscó el perfil profesional de su padre. En la pantalla apareció la foto de Steven, con su traje azul marino y esa expresión segura de siempre. El perfil mostraba su puesto en Apex Aerospace. Nada decía sobre despidos. Recordé la última Navidad. Steven se veía más delgado, tenso. Le había gritado a Kelly por una tontería. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, que solo era el trabajo, que lo estaban presionando mucho. Le creí. El abuelo dijo algo antes de morir, recordé, sobre que Steven tenía problemas de dinero. Que había sacado una segunda hipoteca. Owen asintió. Sí, me acuerdo. El abuelo estaba preocupado. Quería ayudarlo, pero papá no quiso. Le dijo que todo estaba bajo control. Y no lo estaba, murmuré. Owen dejó el teléfono sobre la mesa y se frotó la cara. Fui a cenar allá hace 3 meses, dijo. Papá recibió una llamada del banco y salió para contestar. Cuando regresó, tenía la cara blanca. Mamá parecía haber estado llorando. Solo he visto a Kelly llorar 2 veces en 20 años, una cuando murió su mamá, y otra cuando perdió un embarazo. Tu casa vale 800,000 ahora, continuó. Me lo dijiste el año pasado cuando la tasaste. El vecindario ha cambiado, se han mudado familias jóvenes. Y tú la tienes pagada, sin hipoteca. Levantó la mirada y me vio directo a los ojos. Si tú mueres, la herencia se divide. Papá y la tía Jessica reciben la mitad cada uno. $400,000. El restaurante de pronto se sintió demasiado frío. Eso no es suficiente motivo para matar a alguien, dije. Si lo es, cuando te estás ahogando, respondió Owen, tomando el teléfono otra vez. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Y la tía Jessica?, pregunté. Sé que el tío Paul ha estado enfermo. No quería responder. Jessica era mi hija, la tía de Owen. Ella le enseñó a andar en bicicleta cuando tenía 6 años. Nunca se perdió uno solo de sus cumpleaños.
Paul tiene una enfermedad renal, dije al fin. Hace más de un año. Los medicamentos son caros, ¿verdad?, preguntó Owen. Jessica me lo mencionó en primavera. 2.500 al mes. Su seguro cubre lo básico, pero no todo lo que necesita. Owen asintió despacio. También me lo dijo, recordó. En el cumpleaños del abuelo, el año que murió. Lloró. Dijo que no sabía cómo iban a salir adelante. Miró su café. Ella trabaja en reclamaciones de seguros. Sabe exactamente cómo funcionan las investigaciones por muerte, que parece sospechoso y que no. El silencio se hizo pesado entre los dos. Mi hija había ayudado a planear mi asesinato. Mi hijo lo ejecutaría. Ambos desesperados. Ambos dispuestos. Mamá trabaja en bienes raíces, dijo Owen. Sabe cuánto vale tu casa, dólar por dólar. Sabe cómo se mueve el mercado y qué tan rápido podría venderla. Kelly y yo solíamos llevarnos bien, hasta que elegí la construcción en lugar de la universidad. Lo miré. Eso cambió las cosas, continuó. Papá se encargó de que cambiara. Dejó de invitarme a las cenas familiares. Dijo que yo había hecho mi elección y que debía vivir con ella. Su voz se endureció. Mamá lo aceptó. Y la tía Jessica también, en parte. Tú fuiste la única que no me trató diferente. Tu abuelo jamás habría permitido eso, le dije. Lo se respondió. Por eso papá esperó hasta después de que el abuelo muriera para cortarme completamente. Nos quedamos en silencio un momento. La mesera regresó y llenó la taza de café de Owen sin preguntar. Él le dio las gracias, pero no bebió. Mi celular vibró dentro de mi bolso. Di un salto. Owen lo tomó antes de que yo pudiera hacerlo. Miró la pantalla. 8 llamadas perdidas de papá. 5 de la tía Jessica, dijo en voz baja. Saben que me fui. Saben que algo anda mal. Me pasó el teléfono. No contestes todavía. Miré la lista en la pantalla, el nombre de Steven una y otra vez, el de Jessica entre ellos. Mis hijos. Los había enseñado a caminar, a leer, a ser amables. Y ahora llamaban solo para saber si su plan estaba fallando. De pronto, un recuerdo me golpeó con fuerza. Owen debía tener 10 u 11 años. Era verano, el sol caía a plomo. Walter estaba construyendo una terraza en el patio. Owen se sentaba junto a él, observando cada movimiento. Walter le enseñaba cómo revisar si las tablas estaban niveladas, cómo hundir los tornillos a la medida exacta. Steven salió con una cerveza en la mano y se quedó mirando. En su rostro había algo que entonces no supe nombrar, pero ahora lo entendía bien: resentimiento. Su propio padre enseñándole a su hijo el trabajo que él había despreciado, el trabajo que creía indigno de su título. Walter levantó la vista y le sonrió. ¿Quieres ayudar, Steven? Me vendrían bien unas manos extra. Steven dijo que no. Que tenía un artículo de ingeniería que leer, algo importante. Y se metió de nuevo a la casa. Owen le había preguntado entonces por qué su papá no gustaba de la carpintería. Walter le respondió. Algunos construyen con las manos, otros con la mente. Los dos son importantes. Pero yo había visto la tristeza en los ojos de Walter. Parpadeé, y el recuerdo se desvaneció. Owen me observaba. Tu abuelo estaba muy orgulloso de ti, dije. Lo se respondió. Papá siempre tuvo celos. Incluso cuando yo era niño. Yo también lo se contesté. Su voz bajó un tono. Pero nunca pensé que él. Le tomé la mano por encima de la mesa. Yo tampoco. Owen abrió la aplicación de mapas en su teléfono. Hay un hotel a unos 60 kilómetros de aquí. Te voy a conseguir una habitación a tu nombre. ¿Por qué no al tuyo? Si desaparecemos del todo, sabrán que huimos. Me encontrarán, probablemente. Pero necesitamos tiempo para pensar qué hacer. La mesera trajo la cuenta. Owen pagó en efectivo y salimos al estacionamiento. El sol ya se había escondido. Las luces del lote zumbaban con ese sonido bajo y constante.
Owen encendió la camioneta, pero no arrancó enseguida. Necesito subir estas fotos, dijo. Enviarlas por correo y guardarlas en la nube. Si papá se entera de que tengo pruebas, podría intentar borrarlas. Hazlo, le dije. Mientras él trabajaba en su celular, yo miraba los camiones pasar por la carretera. Walter y yo solíamos hacer viajes así. Parábamos en lugares como este. Siempre pedía demasiada comida y se reía cuando yo no podía terminar la mía. Listo, dijo Owen por fin. Aunque me pase algo, las pruebas están seguras. Se incorporó a la autopista. Vi por el espejo cómo el restaurante se hacía pequeño, hasta desaparecer. El hotel era sencillo, sin pretensiones. De esos lugares donde nadie hace preguntas. Owen pagó en efectivo por una noche. Habitación 214, segundo piso. Dentro olía a limpiador barato y alfombra vieja. Una cama, una silla, un baño con una llave que goteaba. Me senté en la orilla de la cama. Owen ocupó la silla frente a mí. Intenta dormir un poco, me dijo. No puedo. Entonces solo descansa. Mañana veremos qué hacer, dijo Owen. Me recosté sobre las cobijas, sin siquiera quitarme la ropa, y me quedé mirando el techo manchado de humedad. En algún punto del pasillo, una puerta se cerró de golpe. Mi hijo intentaba matarme. Mi hija lo estaba ayudando. Y mi nieto era la única razón por la que seguía viva. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. No dormí en toda la noche. Cada ruido del hotel me hacía brincar, pasos en el pasillo, una puerta que se cerraba a lo lejos, el zumbido de la máquina de hielo. Cada vez, el corazón me latía con fuerza, los ojos fijos en la puerta. Owen se había quedado dormido en la silla, con la cabeza inclinada en un ángulo que le dolería al amanecer. Su teléfono descansaba sobre la mesita, la pantalla apagada. Lo observé respirar e intenté tranquilizarme, pero no podía dejar de pensar en la puerta. Alrededor de las 3 de la mañana, me levanté y revisé la cerradura. Probé la manija, el cerrojo estaba asegurado, la cadena puesta. Me quedé ahí, en la oscuridad, con la mano sobre el metal frío, y me di cuenta de lo que estaba haciendo. Tenía miedo de mis propios hijos. No de extraños, no de ladrones, ni de la violencia al azar. De Steven y de Jessica. Mis bebés, los que había amamantado y arrullado, los niños que corrían por el jardín, los adolescentes a los que llevaba a prácticas y clases de piano. Ellos querían matarme. Y ahora me estaban buscando. Regresé a la cama, pero no me acosté. Me senté en la orilla, con las manos sobre el regazo, esperando el amanecer. El sol salió gris y frío. Owen despertó adolorido, frotándose el cuello. Me vio sentada y no preguntó si había dormido. Ya lo sabía. Tengo que regresar a la casa, dijo. ¿Qué? No. Tu cuaderno de síntomas. El que tenías junto a la cama. Lo dejamos ahí. Se levantó y se estiró con una mueca. La policía va a necesitarlo. Muestra el patrón, como tus síntomas fueron empeorando. Es muy peligroso. Steven podría estar ahí. Seré cuidadoso. Entro y salgo, 5 minutos. Tomó las llaves de la camioneta. Quédate aquí. Cierra la puerta detrás de mí. No la abras para nadie más que para mí. Owen, yo tengo que. Abuela, por favor. Sin ese cuaderno es más difícil probar que esto fue planeado. Se fue antes de que pudiera discutir más. Cerré la puerta con llave, puse la cadena y me senté en la cama a esperar. Pasaron 45 minutos. Los conté en el reloj digital junto a la cama. Cada minuto se sentía como 10. Por fin escuché su camioneta en el estacionamiento. Sus pasos subiendo las escaleras. Un golpe en la puerta. Soy yo. Abrí. Owen entró rápido, respirando agitado. Traía el cuaderno en la mano, pero su rostro estaba pálido, asustado. ¿Qué pasó?, pregunté. Cerró la puerta con llave y se dejó caer pesadamente en la silla. Papá estaba ahí. Y mamá también. Me escondí afuera, junto al garaje,
y escuché por la ventana de la cocina. Estaba entreabierta. ¿Y qué oíste? Papá estaba al teléfono. Lo escuché claro. Dijo, Owen la tiene. Si la policía ve esta casa, estamos acabados. Tenemos que encontrarlos ya. Owen me miró fijamente. Entonces mamá dijo, voy a llamar a todos los hoteles de la zona. Seguramente usó su nombre real. Ni siquiera se le ocurriría ocultarlo. Sentí que el pecho se me apretaba. Papá dijo algo más. La voz de Owen bajó. Dijo, ya estamos demasiado metidos. Tenemos que terminar con esto. La habitación se sintió más pequeña de repente. Las paredes, demasiado cerca. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que no van a detenerse. Owen se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Si nos encuentran, van a... No terminó la frase, pero no hacía falta. Me senté en la cama, con las manos apretando la colcha barata. Esto era real. Estaba pasando. Deberíamos irnos, dije. Conducir a otro lugar, otra ciudad. ¿Y a dónde? Si mamá está llamando a los hoteles, nos encontrará donde sea. Owen se detuvo. Tenemos que pensar. Averiguar qué hacer. El teléfono del buró sonó. Nos quedamos mirando los dos. Era el teléfono del hotel, no mi celular. Volvió a sonar, agudo en el silencio. No lo contestes, dijo Owen. Sonó 4 veces más y luego se detuvo. Nos quedamos inmóviles, escuchando. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. 30 segundos después, sonó mi celular. Lo había dejado sobre la cama. El nombre de Jessica apareció en la pantalla. Owen negó con la cabeza. El teléfono sonó y sonó. Al fin se detuvo, y de inmediato volvió a sonar. Jessica otra vez. Tal vez debería contestar, dije. Ver qué quiere decir. No, todavía no. El teléfono dejó de sonar. Pasó 1 minuto, y volvió a empezar. El nombre de Jessica, una y otra vez en la pantalla. Owen tomó el teléfono y lo apagó por completo. No podemos hablar con ellos. No hasta tener un plan. Fue hacia la ventana y miró por una rendija entre las cortinas. Se quedó quieto un momento, luego tensó todo el cuerpo. Abuela. ¿Qué pasa? El coche de papá acaba de entrar al estacionamiento. Sentí que la sangre se me helaba. Nos había encontrado. Seguramente mamá llamó a este hotel y preguntó si estabas aquí. Owen se apartó de la ventana. El coche de la tía Jessica también acaba de llegar. Están todos aquí. No podía respirar bien. ¿Qué hacemos? Owen ya se estaba moviendo. Sacó su teléfono y marcó. Lo llevó a su oído. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi nombre es Owen Bennett. Estoy en el sleeping sobre la ruta 42. Mi padre y mi tía están aquí. Están tratando de hacerle daño a mi abuela. Necesitamos ayuda. Pude escuchar la voz diminuta de la operadora haciendo preguntas. Sí, estamos en la habitación 214. Están en el estacionamiento ahora mismo. Owen me miró. No, no podemos salir de la habitación. Nos verían. Pausa. Está bien. Sí, mantendré la línea abierta. Metió el teléfono en su bolsillo sin colgar. Tocaron la puerta. No fuerte, casi con suavidad. La voz de Steven. La voz de mi hijo. Mamá, sé que estás ahí. Abre la puerta. Por favor, solo queremos hablar. Owen tomó mi maleta y me hizo una seña hacia el baño. Lo seguí, con las piernas temblando. Me señaló una segunda puerta que no había notado antes, una salida al pasillo trasero. Cuando la abra, corremos hacia las escaleras. No te detengas. No mires atrás. Otro golpe en la puerta. Más fuerte ahora. Mamá, estás empeorando las cosas. Owen te asustó sin motivo. Somos tu familia. Te amamos.
La mano de Owen se cerró sobre la manija. ¿Lista? Asentí. Los golpes se convirtieron en golpes furiosos. Mamá, abre esta puerta ahora mismo, gritó Steven desde el otro lado. Owen jaló la manija y abrió la puerta. El pasillo trasero estaba vacío y apenas iluminado. Corrimos. Detrás de nosotros se escuchó la voz de Steven, más fuerte, y luego un golpe seco. Estaba tratando de tirar la puerta. Bajamos corriendo por las escaleras de emergencia. Owen me sujetó del brazo para no dejarme caer. Nuestros pasos resonaban en el hueco de cemento. Salimos por la puerta del fondo hacia el callejón detrás del hotel. El aire frío me golpeó la cara, olía a basura y grasa de los contenedores de los restaurantes. Owen me jaló hacia su camioneta, estacionada al fondo del edificio. Pero entonces los vi. Primero a Jessica, parada al final del callejón, cerca de la calle. Luego a Kelly, bloqueando la salida del otro extremo, junto a la cerca. Las dos nos tenían acorralados. Owen se detuvo y me empujó detrás de él. Jessica empezó a caminar hacia nosotros. Steven apareció por la esquina del hotel. Nos vio atrapados entre Jessica y Kelly. Su expresión cambió. No estaba enojado, era algo peor, más frío. Mamá, por favor, detén esto, dijo, caminando despacio. Estás confundida. Estás enferma. El monóxido de carbono afectó tu mente. Me pegué más a la espalda de Owen. Los doctores te mintieron, respondí con la voz temblorosa. No mentí, replicó Steven. Estás teniendo delirios, paranoia. Es un síntoma. Se detuvo a unos pasos de nosotros, hablando con calma, como si le explicara algo a un niño. Owen te ha llenado la cabeza de historias que no son verdad. Somos tu familia. Nunca te haríamos daño. Encontré el dispositivo, papá, dijo Owen con voz firme, aunque podía sentirlo temblar. Debajo del piso del cuarto de la abuela, el temporizador, los respiraderos sellados, el detector falso. Tengo fotos de todo. Fotografiaste un sistema de calefacción normal y decidiste que era algo siniestro, contestó Steven, porque siempre piensas lo peor de mí. Deja de mentir. La mandíbula de Steven se tensó, la máscara de calma se rompió. No entiendes por lo que estamos pasando, dijo, la voz subiendo de tono. No sabes lo que es perder todo por lo que has trabajado toda tu vida. Así que decidiste matar a tu madre, le soltó Owen. Decidimos sobrevivir, gritó Steven. Estoy perdiendo mi trabajo. 20 años en esa empresa y me van a echar como si fuera basura. Tengo 3 meses de liquidación y después nada. ¿Sabes cuánto debemos? ¿Cuánto nos falta por pagar? Kelly habló desde atrás de nosotros, la voz quebrada. Estamos a punto de perder la casa, todo lo que construimos, el futuro de nuestros hijos. Tu madre tiene más de lo que necesita. Tiene 68 años. Ya vivió su vida. ¿Por qué debería tener $800,000 guardados en una casa mientras nosotros lo perdemos todo? La miré. Mi nuera. La misma mujer a la que ayudé a escoger su vestido de novia. La misma a la que le cuidé a Owen cuando era un bebé para que pudiera volver a trabajar. Así que pensaron que podían matarme y quedarse con todo, dije con la voz rota. Pensamos que tendrías una muerte tranquila, mientras dormías, respondió Kelly, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sin perder la dureza en la voz. La gente mayor muere. Pasa. Nadie lo habría cuestionado. Excepto que no morí lo suficientemente rápido, susurré. Las palabras me supieron a veneno. Jessica avanzó desde el otro extremo del callejón. Esto está tardando demasiado, dijo con frialdad. Mamá, tienes que venir con nosotros ahora, antes de que esto empeore. ¿Empeore para quién?, preguntó Owen. Para todos. Jessica metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una jeringa pequeña, llena de un líquido transparente. Traje algo para ayudarte a tranquilizarte, mamá, dijo Jessica con una voz suave, pero falsa. Estás alterada, confundida. Esto te hará sentir mejor. ¿Qué tiene eso?, preguntó Owen, tenso. Solo un sedante, para que pueda descansar, respondió Jessica. Tía Jessica, ¿qué tiene en realidad?
Ella no contestó. Dio otro paso hacia nosotros. Steven, mientras tanto, caminó hacia el coche de Kelly, estacionado junto a la cerca. Abrió la cajuela, sacó una palanca de neumáticos y regresó con ella en la mano. Owen, aléjate de tu abuela, ordenó. Esto es un asunto de familia. No te concierne. Sí me concierne, replicó Owen, con la voz quebrándose. Es mi abuela. Y ella es tu madre, papá. ¿Cómo puedes hacer esto? Steven levantó la palanca, con los ojos encendidos de rabia. Siempre has sido igual que él, como tu abuelo. ¿Crees que eres mejor que los demás solo porque trabajas con las manos, mirando por encima del hombro a quienes fuimos a la universidad, a quienes tratamos de hacer algo de nosotros mismos? Nunca miré a nadie hacia abajo, respondió Owen. Sí lo hiciste. Los dos lo hicieron. Él, con su carpintería y su noble trabajo duro, tú, con tu construcción y tu escuela técnica, creyendo que eso era más honesto que lo que yo hago. ¿Más real? Steven apretó los dientes, su rostro distorsionado por la ira. Yo obtuve un título en ingeniería. Me hice alguien. ¿Y de qué me sirvió? Estoy ahogado en deudas mientras tú estás bien. Ni siquiera pediste préstamos estudiantiles. El dinero del seguro de tu abuelo te compró un comienzo gratis. Ese dinero era de mi abuelo para quien él quisiera dárselo, respondió Owen. Era suyo para decidir. Debió haber sido mío, gritó Steven. Soy su hijo. Y ella es tu madre, dijo Owen señalándome. Pero eso no te detuvo de intentar matarla. Las manos de Steven se cerraron con fuerza alrededor de la palanca. No actúes como si fueras mejor que yo. No lo eres. Solo eres el nieto de un carpintero jugando con herramientas. Mi abuelo construía cosas que protegían a la gente, respondió Owen, dando un paso al frente. Cosas que hacían que otros estuvieran a salvo. Tú tomaste todo lo que él te enseñó sobre sistemas y estructuras, y lo usaste para convertir su casa en una trampa mortal. Sellaste los ductos que él instaló. Destruiste el trabajo que hizo con sus propias manos. Usaste tu educación para asesinar a la mujer que él amaba. No te atrevas a hablar de él como si lo conocieras mejor que yo, gritó Steven. Si lo conocí mejor, dijo Owen, su voz firme. Porque entendí lo que realmente le importaba, la integridad. Hacer lo correcto. Construir cosas que duraran. Owen avanzó un paso más. Se avergonzaría de ti. Steven rugió y lanzó el golpe. La palanca silbó en el aire, rozando la cabeza de Owen antes de estrellarse contra el contenedor de basura con un estruendo metálico que resonó en todo el callejón. Owen se abalanzó sobre su padre y lo derribó. Los dos cayeron al pavimento con fuerza. La palanca rodó lejos. Owen, grité, mi voz quebrada por el miedo. Jessica corrió hacia mí, la jeringa brillando en su mano bajo la luz amarillenta del callejón. Lo siento, mamá, dijo con una calma escalofriante, pero es la única forma. Retrocedí hasta chocar contra el contenedor. Ella siguió avanzando. Miré su rostro, buscando en esos ojos fríos a mi hija, pero ya no estaba ahí. Jessica, por favor, supliqué. No dolerá. Solo te vas a dormir, susurró. Extendió la mano para sujetarme el brazo. Y entonces, se escuchó la sirena. Jessica se detuvo y volteó. Dos patrullas entraron rugiendo al callejón desde ambos extremos, con las luces rojas y azules reflejándose contra las paredes de ladrillo. Las puertas se abrieron de golpe. Los oficiales salieron con las armas desenfundadas. Policía. Suelte el arma. Ahora mismo. Jessica miró la jeringa en su mano. Luego la dejó caer. Golpeó el pavimento y rodó unos centímetros. Manos donde podamos verlas. Todos. Steven empujó a Owen y se levantó lentamente, con las manos en alto. Kelly también las levantó, paralizada junto a la cerca. Owen se puso de pie, respirando con dificultad, y sacó su teléfono del bolsillo. Llamé al 911 desde el cuarto del hotel, dijo. La línea ha estado abierta todo este tiempo. Escucharon todo, ¿verdad? Un oficial se acercó con el arma todavía levantada.
Escuchamos todo, señora. ¿Usted es Claire Bennett? Asentí. No pude hablar. ¿Está herida? No, alcancé a decir. Él me protegió. Señalé a Owen. Más oficiales se movieron. Uno pateó la jeringa lejos de los pies de Jessica. Otro recogió la palanca con una mano enguantada. Un tercero me guió suavemente lejos del contenedor, su mano firme pero amable en mi codo. Steven Bennett, dijo un agente con galones de sargento mientras se acercaba. Sí, estás arrestado por intento de homicidio. Tienes derecho a permanecer en silencio. El rostro de Steven se volvió vacío, sin expresión. No opuso resistencia cuando lo giraron y le colocaron las esposas detrás de la espalda. Kelly Bennett llamó a otro oficial. Kelly rompió en llanto. No teníamos opción. Te estamos perdiendo todo. No entienden. Señora, queda arrestada por conspiración para cometer homicidio, respondió el oficial mientras la esposaba. Sus sollozos rebotaron contra las paredes del callejón. Jessica Cooper, dijo otra voz. Mi hija me miró. Por un segundo, vi algo en su expresión, arrepentimiento, tal vez. O solo miedo de haber sido descubierta. Lo siento, mamá, susurró. Por favor, gírese. Las manos detrás de la espalda. La esposaron también y la llevaron a otra patrulla. Steven fue puesto en una diferente, y Kelly en una tercera. Me quedé de pie en el callejón, observando cómo mis hijos desaparecían en autos separados. Las luces aún parpadeaban. Un oficial tomaba fotos de la jeringa y de la palanca. Otro hablaba por radio. Owen me pasó el brazo por los hombros. Ya se acabó, abuela, me dijo en voz baja. No pude hablar. No pude llorar. No sentía nada, solo un vacío helado. Una detective se acercó. Era una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un chongo. Señora Bennett, dijo, soy la detective Morris. Necesitaremos declaraciones de ambos. ¿Pueden venir a la estación? Sí, respondió Owen por mí. Su nieto hizo lo correcto al mantener la línea abierta. Tenemos todo grabado, las confesiones, las amenazas, todo. Bien, alcancé a decir. También necesitaremos registrar su casa para recopilar pruebas, añadió la detective. La casa. Miré a Owen. La casa de Walter. Tendremos cuidado, prometió la detective Morris. Documentaremos todo y la dejaremos tal como estaba. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Las patrullas salieron del callejón una por una, llevándose a mis hijos. Owen me ayudó a subir a su camioneta. Me senté en el asiento del copiloto y miré mis manos. Deberías haberlos dejado hacerlo, murmuré. ¿Qué?, preguntó Owen, confundido. Dejar que me mataran, susurré. Entonces aún tendrías a tu padre, a tu tía, a tu familia, susurré. Owen arrancó el motor pero no metió primera. Se volvió hacia mí. Abuela, tú eres mi familia, dijo con firmeza, y papá dejó de ser mi padre en el momento en que decidió asesinarte. Su voz no tembló. El abuelo habría hecho lo mismo que yo, te habría protegido, porque eso es lo que significa la familia. Toqué su cara. Este chico, con ese parecido a Walter, me conmovía. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. Lo se respondió en voz baja, y también muy avergonzado de papá. Metió la camioneta en marcha y salimos del callejón. El sol de la mañana estaba más alto, brillante y frío. Detrás de nosotros el hotel quedó vacío y silencioso. No miré hacia atrás. La estación de policía olía a café y a limpiador de pisos. La detective Morris nos llevó a una pequeña sala con una mesa y sillas. Owen se sentó a mi lado mientras daba mi declaración. 2 horas hablando de cada detalle, los síntomas, la visita al hospital, las modificaciones que Steven hizo en la casa, el detector falso. Owen mostró en su teléfono las fotos, las rejillas selladas, el mecanismo del temporizador, la línea de gas bajo el piso de mi habitación. Morris se inclinó hacia adelante, estudiando cada imagen. Su nieto hizo un buen trabajo documentando todo, dijo, y la grabación del 911 desde el callejón captó sus confesiones.
Los tres admitieron el plan en la grabación. ¿Y ahora qué sucede?, pregunté. Registramos su casa y recogemos evidencia física, contestó la detective. Luego ejecutamos órdenes de cateo en sus viviendas y vehículos. Esa misma tarde mandaron un equipo forense a mi casa. Owen me llevó a su departamento. Yo no pude regresar allí, no podía dormir otra vez en ese cuarto. Nos quedamos en su pequeña cocina mientras la policía desarmaba la casa de Walter buscando pruebas de que Steven la había convertido en un arma. Esa noche la detective Morris llamó. Encontramos todo, me dijo. El sistema de gas modificado, la ventilación sellada exactamente donde su nieto dijo que estaría. Las pruebas de residuos confirman exposición a monóxido de carbono en su dormitorio. El detector del techo está deshabilitado, tal como lo documentó. ¿Nos cree ahora, señora Bennett? La evidencia es abrumadora. 2 días después ejecutaron las órdenes de cateo. En la computadora de Steven hallaron una carpeta llamada Project-Timeline. Dentro había cálculos de tasas de exposición a monóxido de carbono, notas sobre síntomas y progresión, y un documento que decía: sujeto, mujer, 68 años. Exposición gradual durante 4 a 6 meses. Los síntomas imitarán el deterioro cognitivo natural. La muerte parecerá natural. Mi hijo había escrito un plan para mi asesinato. Lo calculó como si fuera un proyecto de ingeniería. En el coche de Kelly encontraron un teléfono descartable. Mensajes de texto a Jessica. ¿Cuándo estará listo? Pronto. El valor de la casa sigue subiendo. Tenemos que movernos rápido. El médico dijo que es propio de la edad. Perfecto. Nadie sospechará. En el cuaderno de trabajo de Jessica había secciones marcadas en amarillo: muertes por monóxido de carbono en poblaciones ancianas. Protocolos de investigación. Como los forenses determinan la causa de muerte en personas mayores. Jessica había investigado eso en su trabajo, usando su conocimiento en seguros para planear cómo no ser descubierta. La detective Morris me mostró copias de todo. Era un plan de asesinato premeditado. Sofisticado, calculado, frío. Me quedé mirando las notas de Steven, su letra tan familiar. Esa misma escritura ordenada que usaba en sus proyectos escolares cuando era niño. ¿Puedo verlo?, pregunté. ¿Está segura de que es buena idea? Lo necesito. Arreglaron la visita. La cárcel era de concreto gris, pasillos cerrados y puertas con cerraduras metálicas. Un guardia me llevó a una sala con ventanillas de vidrio y teléfonos. Steven estaba del otro lado, con el uniforme naranja. Al principio no me miró, solo observaba la mesa de metal frente a él. Tomé el teléfono. Él tomó el suyo. ¿Por qué?, le pregunté. No levantó la vista. Estábamos desesperados. Eso no es una respuesta. Estábamos perdiéndolo todo, mamá. La casa, los ahorros, mi carrera se acabó. El negocio de Kelly se está hundiendo. El esposo de Jessica necesita medicinas que cuestan miles cada mes. ¿Y por eso intentaron matarme? Por fin me miró. Su rostro era duro, lleno de rabia. Tú no entiendes lo que es perder todo por lo que has trabajado toda tu vida. Ver cómo se desmorona todo. Perdí a Walter hace 4 años, le respondí. El hombre que pasó 2 años construyendo esa casa con sus propias manos para proteger a su familia. Y tú tomaste su trabajo y lo convertiste en un arma. Solo era una casa. Era el trabajo de su vida. Y lo destruiste. Tú no eres el hijo que crié. Hice lo que tenía que hacer por mi familia. Asesinando a tu madre, mi voz se mantuvo firme, sin temblar. Walter estaría destrozado. Te amaba, incluso cuando rechazabas todo en lo que él creía. Steven apretó la mandíbula. Owen me salvó usando exactamente lo que Walter le enseñó. Las habilidades que tú te burlabas de él por tener. Los valores que dijiste que no servían. Me levanté. Walter estaría tan orgulloso de Owen, y tan avergonzado de ti. Colgué el teléfono y salí del cuarto. No miré atrás. Steven se quedó sentado, mirando a través del vidrio, pero yo ya me había ido. Pasaron 3 meses.
Los abogados hablaban de juicios, pero había demasiada evidencia. Los archivos de la computadora de Steven, los mensajes del teléfono desechable, las notas de investigación de Jessica. La grabación del 911 donde confesaban todo. Los tres aceptaron un trato. La audiencia de sentencia fue una mañana fría de noviembre. Me senté en la primera fila de la sala, con Owen a mi lado y Nancy del otro. El juez comenzó a leer los cargos. Conspiración para cometer asesinato. Intento de asesinato. Steven fue sentenciado a 15 años. Kelly recibió 12. Jessica, 10. Antes de que el juez terminara, me preguntó si quería dar una declaración como víctima. Me levanté y caminé hacia el micrófono. Mi esposo, Walter, construyó nuestra casa tabla por tabla. Instaló cada ventilación, cada sistema, cada medida de seguridad para proteger a nuestra familia. Le enseñó a nuestro nieto, Owen, que el buen trabajo protege a las personas, que la integridad importa. Miré a Steven, sentado en la mesa de la defensa. No quiso mirarme. Mi hijo usó su título de ingeniería para pervertir ese trabajo, para convertir la casa de su padre en un arma de asesinato. Traicionó todo lo que Walter construyó, todo en lo que él creía. Volteé hacia Jessica. Mi hija usó su conocimiento profesional para ayudar a planearlo, para investigar cómo evitar ser descubiertos. Kelly lloraba. Steven seguía mirando la mesa. Jessica me observaba con una mirada vacía. Pero Owen me salvó usando las herramientas de su abuelo y los valores que él le enseñó. Ese es el verdadero legado de Walter. No el hijo que destruyó, sino el nieto que protegió. El amor y la integridad sobrevivieron. Y eso es lo que realmente importa. Me senté. El juez me dio las gracias y concluyó la audiencia. Los guardias se los llevaron esposados. Vi a mis hijos salir del tribunal, caminé hacia el frío de noviembre y respiré el aire libre. Se había terminado. 6 meses después de la sentencia, vendí la casa por 825,000 pesos. El mercado había subido aún más. Familias jóvenes estaban comprando en el vecindario, remodelando las casas viejas, sembrando jardines donde nosotros habíamos plantado los nuestros hace 40 años. Ya no podía vivir ahí. Cada habitación guardaba el trabajo de Walter, y la traición de Steven. El dormitorio donde intentó matarme, el sótano donde Owen encontró el dispositivo, la cocina donde preparé café aquella mañana. Todo había cambiado. Owen se encargó de la venta, habló con la agente inmobiliaria, programó inspecciones, manejó el papeleo. Antes del cierre, fue a la casa con sus herramientas. Yo esperé en su camioneta, mirando cómo sacaba los gabinetes de roble que Walter había hecho con sus propias manos. Ensambles perfectos, 3 capas de barniz, 40 años y aún intactos. Los nuevos dueños llegaron a firmar los papeles, una pareja de unos 30 años con 2 niños. Se pararon en el porche que Walter construyó y hablaron de sus planes: pintura nueva, electrodomésticos modernos, quizá una terraza en el patio trasero. Nunca sabrían lo que casi ocurrió en esa casa. Nunca sabrían del ducto de gas bajo el piso del dormitorio ni de las rejillas selladas detrás de las paredes. La policía había quitado todo, restaurando la casa a como Walter la había dejado. Los vi entrar por la puerta principal. Los niños corrieron adelante, sus voces resonando alegres. Adiós, Walter, susurré. Tu casa me protegió hasta donde pudo. Owen me llevó a mi nuevo departamento al otro lado de la ciudad. Pequeño, de una recámara, en el tercer piso de un edificio con elevador. El casero no permitía hacer modificaciones, pero Owen consiguió un permiso especial para los gabinetes. Pasó todo el fin de semana instalándolos. Yo me senté en mi nueva sala escuchando los sonidos de su trabajo, el taladro, el nivel ajustándose, la madera encajando en su lugar. Eran los mismos sonidos que solía hacer Walter. El domingo por la tarde, Owen me llamó a la cocina. Los gabinetes de Walter colgaban de la pared, justo donde debían estar. La madera brillaba bajo la luz del atardecer. Owen se echó hacia atrás, con las manos en la cintura, examinando su trabajo igual que lo hacía su abuelo. El abuelo me enseñó a construir las cosas bien, dijo.
Me dijo que estos gabinetes iban a durar más que todos nosotros. Toqué el roble liso. Pasé los dedos por las uniones. Sin huecos, sin bordes ásperos. Las manos de Walter habían moldeado esa madera. Ahora las manos de Owen le habían dado un nuevo hogar. Perfecto, dije. Owen sonrió. La misma sonrisa de Walter. La vida se volvió más pequeña después de eso. Más pequeña, pero más segura. Fui a terapia cada semana. Hablaba de la traición, de la confianza y de aprender a dormir sin revisar las cerraduras 5 veces antes de acostarme. Poco a poco, me ayudó. Owen venía a cenar todos los jueves. Traía las compras, cocinaba en mi nueva cocina, me contaba sobre sus proyectos, una remodelación en el Distrito Viejo, una terraza personalizada que le habían encargado. Estaba construyendo su reputación, haciendo buen trabajo. Un jueves de primavera, trajo a alguien con él. Abuela, ella es Sara. Era una chica bonita, con ojos amables y pintura seca bajo las uñas. Soy artista, dijo. Trabajo con arcilla y madera. Owen habla mucho de su abuelo, comentó mientras cenábamos. Dice que Walter Bennett fue el mejor hombre que conoció. Lo fue, respondí. Owen me está enseñando lo básico de carpintería. Quiero incorporarlo en mis piezas, dijo ella, mirándolo con una expresión suave, llena de cariño. Tiene paciencia, como debió tener su abuelo, agregó. Después de cenar, lavaron los trastes juntos mientras yo los observaba desde mi pequeña mesa. Se movían con naturalidad, cómodos el uno con el otro. Owen le pasaba un plato, Sara lo secaba. Simple. Normal. El tipo de vida que sigue después de que las cosas terribles terminan. Más tarde, Owen la acompañó a su auto, luego regresó y se sentó frente a mí. Me cae bien, le dije. A mí también, respondió. A Walter también le habría gustado. Ella aprecia el buen trabajo. Owen asintió, guardó silencio un momento y preguntó. ¿Piensas en ellos? En papá y en la tía Jessica. A veces, pero ya no son mis hijos. Dejaron de serlo cuando eligieron el dinero sobre mi vida. ¿Los odias? Lo pensé un momento. No. Les tengo lástima. Steven pasó toda su vida tratando de demostrar que era mejor que su padre, mejor que el trabajo honesto, mejor que la integridad. ¿Y a dónde lo llevó eso? A la cárcel. Kelly y Jessica lo siguieron por ese camino. Y yo seguí al abuelo, dijo Owen. Así es. Y sus valores me salvaron la vida. Le tomé la mano sobre la mesa. Walter creía que el trabajo honesto era honorable, que hacer las cosas bien valía más que hacerlas rápido, barato o impresionante. Steven rechazó todo eso. Pensó que su título de ingeniería lo hacía superior. Pero al final, la educación de tu padre lo llevó al asesinato, y tu oficio me llevó a la salvación. Exactamente. Owen apretó mi mano y se fue. Yo terminé de lavar los platos, limpié los gabinetes de Walter y apagué las luces. En el silencio, me quedé de pie en mi cocina. La luz de la calle entraba por la ventana y proyectaba sombras suaves sobre las paredes. Toqué los gabinetes una vez más, pasé los dedos por las uniones en cola de Milano que Walter había cortado a mano. Ángulos perfectos, encaje perfecto. Trabajo hecho para durar. Walter, dije al vacío de la cocina, construiste esto para protegernos, para guardar nuestros platos, nuestra comida y nuestra vida juntos. Y a través de Owen, sigues protegiéndonos. Él lleva tus manos, tu corazón, tu integridad. Cerré los ojos y lo vi. No al hombre enfermo que murió hace 4 años, sino al carpintero fuerte que construyó nuestra casa tabla por tabla, que le enseñó a nuestro nieto que hacer las cosas bien importa, que la honestidad importa. Que las personas valen más que las ganancias. Te amo, Walter, susurré. Por la mañana, la luz del sol entraría por esa ventana, tocaría los gabinetes y haría que el roble brillara dorado y cálido, igual que en nuestra vieja cocina. El trabajo de Walter atraparía la luz y la sostendría. Algunas cosas duran. Algunas cosas perduran. Sonreí y me fui a dormir. Finalmente, en paz. Y esa es mi historia.
Me encantaría saber qué piensas. ¿Podrías perdonar a tus propios hijos si hicieran algo así? Déjame tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.